¿Cómo se llega a ser un número uno en un país tan grande con tanta gente? Porque imagino que en una ciudad como Melilla es fácil ser el número uno, pero en Estados Unidos, estar en la élite de la diplomacia, ¿cómo se llega hasta ahí? Pues yo no diría que yo no soy parte de ninguna élite diplomática. Yo soy un diplomático de carrera, un funcionario, alguien que sirve al público, al pueblo estadounidense. Y yo doy gracias a Dios cada día que tenga la oportunidad de servir a mi país, servir a mi pueblo y luego al mismo tiempo poder formar relaciones con españoles y con las instituciones aquí en España. ¿Siempre fuiste diplomático? O sea, de adolescente ya tirabas de diplomacia. Pues yo me ingresé hace como 20 años, o sea que ya era adulto. Yo llegué a la decisión de ser diplomático ya después de haber terminado la carrera universitaria, aunque antes yo ya tenía una idea muy fija de que quería servir al pueblo estadounidense y servir a mi país. ¿Cómo se hace para ser asesor de, de dos personas muy cualificadas, dos grandes mujeres, pero de partidos distintos? Bueno, pues una cosa que tenemos en nuestro servicio exterior, para los que son de carrera, podemos, trabajamos y servimos a los líderes que hay. No importa el partido de dónde son, sirven al presidente y vamos a desempeñar un trabajo igual determinado para ellos. Yo tuve mucha suerte de poder trabajar para la secretaria de Estado Rice y también para el equipo de la secretaria Clinton, y a través de este trabajo yo pude viajar por muchísimos países y participar y ayudar a unas reuniones y unos eventos muy interesantes. De Condoleezza Rice, ¿qué destacaría y qué destacaría de Clinton? ¿Con qué se queda de cada una de ellas? Pues las dos, claro que son mujeres, bueno, no importa el género, son personas de altísimo talento, bastante sabiduría y al mismo tiempo una forma de tratar con sus interlocutores, con sus homólogos, a la vez que ven la estrategia y la posición de Estados Unidos en el mundo. Muy bien. Ha estado también en la ONU, me imagino que he leído algunas declaraciones suyas cuando Cuba consiguió ese sillón en la parte de los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué se siente cuando uno ve esas cosas? Bueno, pues claro que Estados Unidos siempre ha sido activo en las Naciones Unidas y en todos los foros multilaterales de las organizaciones que surgieron en esa época, en los años 40. Creemos muy fuertemente que los derechos humanos son universales y nosotros creemos que los órganos internacionales que sirvan a las personas, a los individuos y no a regímenes. Y entonces cuando vemos que regímenes autoritarios sirven en el Consejo de Derechos Humanos, pues yo creo que da un poco de coraje realmente, porque pensamos en los activistas de muchísimos países que defienden o que reclaman sus derechos a riesgo de estar presos políticos. Pues eso yo creo que para todos los que defendemos los derechos humanos debemos alzar la voz. Eh, ha trabajado mucho, conoce el tema de Latinoamérica. ¿Qué pasa que la izquierda está ganando terreno en Latinoamérica? Pues mire, yo creo que lo más importante desde el punto de vista del gobierno estadounidense realmente es la naturaleza de un gobierno. Entonces, la ideología no cuenta. Lo que cuenta es si un gobierno es elegido democráticamente a través de elecciones libres y justas. Si es así, nosotros vamos a intentar trabajar con todos los gobiernos
no importa su ideología, vamos a buscar puntos que compartimos, porque los retos que todos los países enfrentamos son muy grandes y exigen de nuestra parte cooperación. Así que para nosotros lo que realmente cuenta es si un gobierno es elegido por la voluntad del pueblo. ¿Y no cree que haya tenido algo que ver también la influencia de Russia Today en español para todos esos hispanohablantes? Pues mire, yo creo que en primer lugar vamos a ver si los observadores independientes en las varias elecciones que hemos visto en los últimos meses, si dicen que una elección ha sido libre y justa y si el pueblo ha tenido libre acceso a la información, yo creo que hay que aceptar la voluntad del pueblo. Ahora bien, la desinformación de actores como los rusos y otros países, sí, yo creo que puede ser una amenaza en las democracias que apoyamos la libertad o el libre acceso a la información. Tenemos que defender no solo ese libre acceso, sino también tenemos que trabajar juntos para que los consumidores de la información tengan todo el contexto para que no sean víctimas o para que no se engañen, porque la desinformación sí puede afectar a todas nuestras sociedades. Sabemos cómo está impactando la guerra de Ucrania en Europa, lo estamos viviendo aquí, pero claro, ¿cómo está impactando en América Latina? ¿Y cómo cree que puede afectar eso también a las migraciones? Porque si aquí en Europa estamos mal, ¿qué puede quedar para los que siempre han estado peor? Pues en primer lugar, yo creo que todo el mundo está viendo con cada día de la agresión rusa hacia Ucrania un impacto. Hemos visto el impacto a la seguridad alimentaria. Países que dependían de trigo de Ucrania o de aceite de girasol que ahora no tenían acceso. Eso ha provocado hambre en algunas partes o al menos incertidumbre que ha afectado los precios. O sea, un ejemplo muy claro de la agresión rusa y de la utilización incluso de la alimentación de parte de los rusos a otros países. Más allá, yo creo que el mundo y los países, los Estados miembros de Naciones Unidas están viendo más y más claramente que lo que ha hecho Vladimir Putin contra los ucranianos, contra Ucrania, es un acto de agresión, no solo contra la democracia ucraniana, sino también contra la soberanía de Ucrania y la integridad territorial. Hemos visto en los últimos votos en la Asamblea General que hay una creciente conciencia de eso. Ahora bien, puede que la guerra tenga otros impactos y por eso es tan importante que los países del mundo muestren su solidaridad con el pueblo ucraniano. Estados Unidos es un país acostumbrado a recibir emigración y no solo refugiados como en el caso de Europa. ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, yo creo que todos los países que recibimos migración tenemos lecciones que ofrecer, igual que debemos estar abiertos a aprender de nuestros vecinos y nuestros socios. Claro que la migración legal de manera regular es algo que muchos países ofrecen, pero luego tenemos el fenómeno de la migración irregular. Es un fenómeno creciente y yo creo que la única manera de enfrentar a la migración irregular es a través de la cooperación. Y es lo que está haciendo Estados Unidos con nuestros socios en América Latina y el Caribe, e igual también aquí en Europa. Y España también no es solo un aliado indispensable para Estados Unidos, es un socio muy importante en temas muy gordos alrededor del mundo. España, un socio muy importante. ¿En qué punto están las relaciones de España con Estados Unidos?
Pues yo creo que vemos unas relaciones muy fuertes entre España y Estados Unidos. Yo creo que la visita del presidente Biden en junio a Madrid mostró para todo el mundo la fuerza de nuestros lazos. Y yo digo a todos que no solo tratamos el comercio entre nuestros países, sino que también defendemos juntos los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia por todo el mundo, y también vamos trabajando juntos contra los retos que tenemos en común, como la crisis climática, contra la agresión rusa y también todo lo que supone nuestra alianza transatlántica. Una duda que tengo, igual me la puede solucionar. ¿Cree que funcionan las sanciones de Estados Unidos a dictaduras como la cubana o la de Maduro? ¿Han dado algún resultado? Pues yo diría que las sanciones son una herramienta que tenemos, que cada país tiene y que puede utilizar contra gobiernos o contra actores. En el caso cubano, vemos en los últimos meses, sobre todo desde las manifestaciones reprimidas del julio de 2021, la aplicación de sanciones contra individuos por sus decisiones y por sus actos en reprimir al pueblo cubano que salía a la calle para exigir sus derechos, para reclamar que quiere un mejor futuro. Igual si vemos casos recientes como en Nicaragua y Venezuela, hemos utilizado mucho este tipo de sanción. Ahora, las sanciones no son una meta en sí, sino una herramienta. Y yo creo que trabajando las democracias en nuestro conjunto, podemos aumentar la presión para lograr que haya una restauración de democracia en Venezuela, por ejemplo, a través de las elecciones libres y justas, y una mejor situación política en Cuba o en Nicaragua o en todos los países donde un pueblo sufre. Cuando hablaba de sanciones me refería, que no me refería al embargo, me refería a las sanciones a funcionarios, ¿no? ¿Funciona que le limiten el movimiento a un funcionario con no ir a Estados Unidos? Ya está. Esa es la sanción. Bueno, yo creo que las sanciones afectan no solo a lo que uno puede tener en Estados Unidos, sino afecta a todo un sistema financiero. Y yo creo que con un régimen autoritario no solo hay una falta de libertad política, sino en muchísimos casos hay corrupción. Y en esa corrupción, la única manera de sacar provecho de la corrupción es a través de instituciones financieras internacionales. Entonces yo creo que estas sanciones lo que sí hacen es impiden que uno pueda beneficiar de su corrupción, de beneficiar del robo de bienes del pueblo que uno se ha tomado para su propio bienestar. ¿Cómo cree que reciben los cubanos que están en Florida la ayuda de 2 millones de euros de Estados Unidos por los efectos del huracán en Cuba? Bueno, mire, nuestra política con respecto a Cuba no es solo de exigir el respeto de los derechos humanos y que los cubanos puedan gozar de la democracia, sino que nosotros queremos buscar cómo ayudar a los cubanos de a pie en el país. Y eso puede ser a través de apoyar a los emprendedores independientes en el país para que puedan crear empleos, para que todos puedan vivir mejor y en pleno respeto de su dignidad como humanos. Pero también yo creo que en parte quiere decir que cuando hay un desastre como un huracán, que vamos a ayudar a los que se han visto muy dañados y que han perdido todo. Bueno, ya una última pregunta.
Un mensaje para los jóvenes que quieren ser diplomáticos, que están estudiando, que se están preparando. ¿Cómo se llega a donde usted está? Pues mire, el consejo que yo ofrecería a toda persona aquí en Melilla, en Cuba, en cualquier ciudad en España, es realmente explorar el mundo. Este mundo nuestro es diverso, es fascinante y hay mucho que aprender de los demás. Y yo creo que a través de la lectura, a través del estudio de los idiomas, se abren muchísimas puertas y esto es el consejo que yo daría a todos. De acuerdo, muchas gracias.